Vale, vale. Em- Le toque aceptar. Vale. ¿Empezamos entonces? Empezamos. Vale, pues Patricia, ¿querías decir tú algo al principio? Yo Bueno, simplemente, por si hay sí, alguna persona que no nos conoce, voy a hacer un poco el marco de presentación. Somos la Asociación Andaluza de ELA. Yo soy Patricia García, yo soy psicóloga en la asociación y bueno, este año hemos querido que la nutrición sea una de las áreas que cuidemos más, ¿no? Tanto para el propio afectado como para el cuidador. A lo largo del año estamos haciendo cada mes un taller con una temática diferente, con tres nutricionistas que abordan todos los aspectos que son importantes en la ELA, desde el inicio hasta las situaciones más avanzadas. Y ya le voy a dar paso a Emi. Emi, ella es neumóloga, persona referente en la ELA en Andalucía, yo creo que a nivel nacional. Colabora con la asociación desde, bueno, colabora con la asociación desde que se inició la asociación, pero más activamente desde que se ha jubilado y ella va a ser la persona que me va a dar el taller. Así que muchas gracias. Cuando quiera. pues, pues nada, bienvenidos a todos al tercer taller ya del proyecto. Tendremos con nosotros a María González. Ella es nutricionista, trabaja en el Hospital de Puerta del Mar, en Cádiz, y tiene muchísima experiencia, trabaja con el equipo multidisciplinar de ELA directamente. Entonces, ella dio el primer taller, yo creo por lo que he visto en un momentito, ya mucho repetís, yo creo que esto es buena señal. Recordar a todos que los talleres, los dos anteriores, están colgados en la página de la Andalucía y este también se colgará. En total el ciclo serán 4 que se repetirán a lo largo de los siguientes meses. Quiero ir adelantando que el próximo del mes que viene es dedicado a los cuidadores, o sea que atención, queremos que todos podáis aprovechar esa oportunidad y también recordar que las nutricionistas que tenemos en los talleres son también las que están dando respuesta a las consultas individuales. Por lo tanto, lo que queremos hoy es, una vez María haya hecho su presentación, que participéis con todas las preguntas que queráis, que haya un debate lo más interesante posible para todos, pero sobre todo que todo el que tenga interés luego puede pedir la cita para consultas individuales con las nutricionistas a través de la Andalucía. O sea que creo que con eso cubrimos bastante bien esos temas que en el día de hoy hablaremos de la disfagia, de la dificultad para poder tragar y cómo mejorar tanto la forma de hacerlo como el aspecto tan importante para hacerlo más atractivo también cuando hay algunas dificultades para la alimentación. Y sin más, María, te doy la palabra y empezamos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a Patricia y Emilia por la presentación. Y como ya han comentado, pues hoy va a tocar hablar sobre la alimentación para los pacientes con disfagia. En primer lugar, sí que me gustaría recalcar la importancia de la alimentación en ELA, ya que en muchas ocasiones como es relativamente normal, se da mucha prioridad a otras, bueno, a otras afectaciones que conllevan a esta enfermedad, pero realmente la alimentación, aunque no es lo más importante y no te va a dar una solución, sí que puede facilitarte mucho tu día a día y por tanto ganar calidad de vida. Y creo que eso es realmente súper importante para todos vosotros. Entonces, sí que me gustaría recalcar que la propia enfermedad de ELA puede afectar a los músculos de la deglución y por tanto podrían provocar dificultad para tragar, diferentes atragantamientos, tos durante las comidas, desapetencia por las comidas debido al miedo que se va generando y por tanto pérdida de peso. ¿Y qué ocurre? Que la pérdida de peso en ELA se suele asociar con un peor pronóstico. En esta enfermedad, a diferencia de otras muchas, preferimos tener un índice de masa corporal un poquito elevado, más bien que bajo, por lo que decimos que la propia enfermedad puede afectar a los músculos, en este caso de la deglución, pero a todos los músculos del cuerpo.
Por tanto, mantener una buena ingesta energética y sobre todo proteica va a ser fundamental para que podamos hacer frente a ello. Entonces, centrándonos un poco en el tema de hoy, muy a grosso modo vamos a ver qué ocurre cuando tragamos. Pues bien, la comida se introduce en la boca y pasa a la garganta y luego al esófago. En estas dos o tres fases, pues ¿qué puede ocurrir en la enfermedad? Pues que nos haya producido tanto debilidad en la lengua, dificultad para formar el bolo, si la afectación la tenemos más en la garganta, y dificultad para proteger la vía aérea, que es realmente el gran impacto que genera. Por tanto, parte de la comida o de la bebida puede ir hacia la vía respiratoria. A nosotros siempre nos gusta recalcar en la consulta que hay que darle importancia a esa tos que comienza y que los cuidadores estén un poquito formados en este tema, ya que en muchas ocasiones, yo lo entiendo también, el enfermo no quiere darle importancia a esa tos, pero realmente cada vez que tosemos es que un trocito de comida o de bebida se ha ido para el lado que no queremos, que normalmente pues eso es la vía aérea, los pulmones. Y esto a la larga puede desembocar en una neumonía, por ejemplo, y cosa que no nos viene bien a nadie y menos a un enfermo con ELA. Por tanto, hay que darle la importancia que tenemos y tener una formación en torno a la disfagia, aunque lo que sí me gustaría recalcar para que nadie se asuste es que no hay por qué desencadenar disfagia en esta enfermedad. Hay a muchas personas que no les afecta a nivel vulvar esta enfermedad. Y bueno, que tampoco la disfagia, iremos ahora viendo las fases, no tiene por qué avanzar hasta el final. Puedes quedarte en el principio de la disfagia, pero es importante estar formados en torno a ello. Entonces, ¿qué es la disfagia? Pues es un problema, una patología donde se altera la capacidad para deglutir los alimentos, es decir, para tragarlos, de forma eficaz y sobre todo lo que más nos importa a nosotros es que no se hace de forma segura. Por tanto, los objetivos de las recomendaciones dietéticas van a ir enfocados a reducir el riesgo de aspiración de los alimentos, sobre todo a cubrir los requerimientos tanto hídricos como energéticos de los pacientes, ya que como hemos dicho en muchas ocasiones se deja de comer por el miedo y sobre todo, como siempre hemos dicho, todo debe ir enfocado finalmente a mejorar el placer de comer y con ello mejorar también la calidad de vida. Por tanto, vamos a pasar a la parte que de verdad nos importa, que es la adaptación de los menús. Comenzamos por la disfagia en líquidos. Y es que aunque muchas personas no lo crean, normalmente los líquidos son más difíciles de tragar. ¿Por qué? Pues porque fluyen muy rápido por la boca y la garganta, son mucho más difíciles de controlar realmente y requieren una mayor coordinación neuromuscular para poder ser controlados. Todo ello, ¿a qué lleva? Pues a peligro de aspiración, ya que se produce una entrada del líquido en la vía aérea, como hemos comentado antes. Con todo ello, una posible deshidratación, ya que vamos a poco a beber menos cuando vemos que es dificultoso para nosotros y por tanto a una desnutrición. Si esto también afecta a los suplementos nutricionales que pueden habernos recetado nuestros médicos, sobre todo el endocrino. Y con todo ello, ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero sí es importante decir que los líquidos no deben evitarse, simplemente deben adaptarse para poder beber con seguridad, pero en ningún caso deberíamos evitarlos a voz de pronto. Algunos signos de alerta de los que podríamos estar informados para ir viendo y poder facilitar esa tarea a nuestros médicos, pues es que haya una tos inmediatamente después de beber,
que tengamos que tragar el líquido en varias veces, que veamos que tengamos que hacer un movimiento diferente a las demás personas que nos rodean, un carraspeo frecuente, por supuesto que haya infecciones respiratorias más frecuentes de la cuenta, una voz húmeda o burbujeante, no sé si sabías a lo que me refiero, pero creo que es bastante característico cuando se te queda aquí un poquito de líquido. Y bueno, ya también el escape de líquido por la boca al no poder realizar un buen sello labial. Por tanto, eh, realmente la estrategia principal en la disfagia a los líquidos es simplemente modificar la viscosidad, es decir, espesar esos líquidos. Cuando un líquido se espesa, pues va a fluir más lentamente y por tanto va a ser mucho más fácil de controlar. ¿Cómo vamos a espesar los líquidos? Pues en primer lugar, con los espesantes comerciales, que bien podemos o comprarlos o seguramente vuestro médico los recetará sin ningún tipo de problema. Estos espesantes pueden añadirse tanto a líquidos fríos como calientes y es muy importante que leáis bien las instrucciones del fabricante, ya que hay diferentes marcas y no todos se utilizan de la misma forma. Hay veces que hay que añadir al vaso primero el espesante y luego el líquido y veces que es al revés. Y parece una tontería, pero cambia mucho la forma en que se diluye. También es muy importante que sepáis, porque en la mayoría de ocasiones al principio no queréis utilizarlo, pero realmente cuando luego veis bueno, que ganáis seguridad en vosotros mismos, pues ya empezáis a querer utilizarlo. Pero es importante que sepáis que no tenéis que añadir toda la cantidad, no tenéis que siempre conseguir una textura súper espesa, sino que hay que añadir la mínima cantidad a la que vosotros os sintáis seguros. Y si la disfagia avanza, pues iremos añadiendo cada vez más cantidad, pero no de primeras tenemos que dejar un líquido súper espeso. De hecho, hay tres tipos de texturas que se le suelen atribuir a estos líquidos con el espesante. Por un lado está la textura néctar, seguimos con la textura miel y por último la textura pudding, que ya sería un poquito más espesa. Y como os digo, tenéis que ir adaptándolo a vuestras necesidades. No hay la obligación de ir directamente a la textura pudding. Otro líquido o otro espesante que se suele utilizar, sobre todo cuando venís de un ingreso en el hospital, porque los hospitales suelen darlas, son las aguas gelificadas, que suelen tener sabores y entonces pues os gustan un poco más. Pero hay que recalcar que las aguas gelificadas no son lo mismo que las gelatinas comunes que podemos comprar en un supermercado. De hecho, las gelatinas comunes son bastante peligrosas porque son un alimento que tú introduces en la boca y simplemente al tocarlo con la lengua se vuelve líquido, súper líquido. Entonces es un alimento un poco engañoso. Por lo tanto, por favor, nunca confundir las aguas gelificadas que se venden en farmacia como si fuera pues un medicamento o las o los espesantes de una gelatina que podemos encontrar en un supermercado. Por tanto, consejos útiles que podéis ir tomando nota. Pues es muy, muy importante beber sentado. Cuando nos tumbamos, pues las vías aéreas se abren, nuestra garganta cambia para que lo entendáis de una forma sencilla y realmente la forma más segura de beber es sentado a 90 grados. Luego también podemos conseguir vasos especiales. Son este tipo de vasos que yo creo que muchos habréis ya visto, que tienen como una abertura y eso lo que te ayuda es a que podáis beber con la cabeza un poquito inclinada para abajo, que siempre es mucho más seguro. Luego también, súper importante, eh, beber concentrado. Nada de estar hablando en el momento de coger el vaso y beber, porque realmente
es un paso muy importante y debemos estar tranquilos, concentrados y sabiendo lo que hacemos. Luego también, por supuesto, beber sorbitos pequeños y despacio. No vamos a pasar directamente a bebernos de una botella de agua entera. Vamos a ir poco a poco, aunque ya lo hayamos espesado. Y como he dicho antes, la barbilla inclinada hacia el pecho ayuda a beber de una forma más segura. Y seguimos con la disfagia a alimentos sólidos. Disculpad. Em, ¿Por qué ocurre en el ELA, en este tipo de enfermedad? Bueno, pues igual que hemos dicho con los líquidos, pues en muchas ocasiones surge una afectación a los músculos de la lengua, también a los músculos de la masticación en este caso, y o de la garganta. ¿Y esto qué puede provocar? Pues en este caso la dificultad para formar el bolo alimenticio, dificultad para empujar el alimento hacia la garganta y que se nos quede aquí justo en medio. Y bueno, que también pueda quedarnos restos de comida en la boca o en la garganta. En concreto en la boca, pues puede producir sobre todo también caries y otros problemas dentales que no son, digamos, tan peligrosos, pero que al final van a afectar a nuestra calidad de vida, que como hemos dicho, es lo que importa. Por tanto, la disfagia a sólidos, a mí me gusta dividirla en dos. Por un lado está la dieta de fácil masticación y luego está la dieta triturada. Realmente hay muchos más tipos de texturas, pero creo que en la vida real, finalmente, estas son las dos texturas que más vamos a utilizar. Comenzamos con la dieta de fácil masticación. En ella se van a utilizar alimentos blandos acompañadas de salsas espesas. ¿Para qué? Para que se puedan aplastar con un tenedor. Es decir, pues como veis ahí en la foto, pues las típicas papas guisadas con un poquito de huevo, que tú puedas aplastarlo todo con un tenedor y conseguir una textura mayormente homogénea, pero sin que llegue a ser un puré. Algunos alimentos a los que hay que prestar un poquito de atención en este tipo de dietas, pues son las legumbres, ya que a simple vista son de fácil masticación, pero es preferible ingerirlas en cremas o purés. ¿Por qué? Porque cuando las hacemos normal y las aplastamos, realmente sueltan el pellejito y eso al final puede hacerte una doble textura que te haga toser o incluso atragantarte. Otra opción también, que no la he escrito aquí, es utilizar legumbres que no tengan cascarita, como puede ser la lenteja roja. Y por otro lado, también es aconsejable que el arroz lo hagamos más bien pasado en vez de al dente, que sea arroz blanco, porque el arroz integral, si no tenemos ninguna patología como una diabetes que está mal controlada o algo así, ¿por qué? Porque el arroz integral puede que suelte también esa cascarita que no queremos y sobre todo es muy importante lavarlo antes y tras cocer para poder eliminar también ese almidón que puede soltar. A grandes rasgos, también deberíamos evitar en este tipo de dietas, pues alimentos con muchas semillas o carnes muy fibrosas que, como hemos dicho, pues o bien van a soltar diferentes trocitos o no van a ser nada fácil de aplastarlas con un tenedor. Realmente podría decir como muchas otras cosas más técnicas, pero realmente para mí lo que marca la diferencia es que tú puedas aplastar con el tenedor este tipo de comida. Si lo puedes hacer, es totalmente correcta. Y luego tenemos también, depende del grado de disfagia que tengamos, pues la dieta triturada. En este caso, pues son purés o cremas. Pero hay que recalcar que un puré o una crema no es un puré de calabacín, que aquí al menos en mi zona es muy típico. Cuando hablamos de puré parece que es un puré de calabacín o un puré de calabaza. No, estos purés tienen que estar compuestos por los mismos tipos de alimentos o los grupos de alimentos como si tuviéramos un plato de comida sólido.
Es decir, tenemos que mezclar hidratos de carbono, alimentos ricos en proteínas, las grasas y la verdura. Todo junto, luego se tritura. Pero no solo hacer un puré de verdura porque entonces al final vamos a acabar desnutridos. Ya hablamos en la otra charla y aparte se os ofrece cuando tenemos la consulta un documento donde se os explica pausadamente cada tipo de alimento y cada grupo para que podáis hacer vuestras propias elecciones y crear infinidad de purés. Yo siempre recomiendo, esto ya es una recomendación mía, que no siempre se utilice como muchos tipos de verdura, sino que también juguemos a utilizar verduras de un color para que no veamos siempre la comida como una especie de marrón, sino que un día pues utilicemos a lo mejor pues las judías verdes y con espinaca y consigamos un verde potente, otro día la calabaza y la zanahoria y que nos dé ese aspecto más anaranjado. Incluso otro día pues podemos jugar con añadir un poquito de tomate frito y se vuelve todo más rojito. Es decir, aquí es importante para el paciente que el cuidador, si no se puede hacer en la comida, juegue un poquito con este tipo de colores. Por supuesto, estos purés o cremas deberán estar bien tamizados, es decir, que no queden restos de piel o semillas. Y también puede jugarse con las texturas, pues añadiendo un poquito del espesante que utilizábamos para los líquidos, o bien un poco de harina de maíz, es decir, maicena, purés de patata, todas estas cositas nos sirven para poder jugar un poquito con la textura. Sé que recalcar que me gusta jugar con la textura si nos ha quedado muy líquido para espesarlo, pero si hay desnutrición, nunca deberíamos añadir al puré o jugar con estas texturas con agua o caldo. ¿Por qué? Porque al final van a disminuir, van a diluirlo mucho y van a disminuir esa densidad energética. Así que no vale simplemente con hacer un puré grande y ahora repartirlo en varios tuppers, sino que seamos conscientes de que en ese tupper hay una ración como si fuera una ración sólida. Los signos de alerta en esta disfagia sólido, pues hay muchas ocasiones que se parecen bastante a los de los líquidos, pero bueno, vamos a recalcar la dificultad para masticar, no lo veíamos en el otro caso, ya ahí va a empezar a darnos alguna alerta de que la cosa va un poquito peor, que queden restos de comidas en la boca. Puede significar que tenemos afectada un poco sobre todo la lengua, que exista, bueno, pues obviamente tos durante las comidas, ese es el mayor signo que yo siempre digo que tenéis que mirar. La necesidad otra vez más de tragar más veces de lo normal, que empecemos a tardar mayor tiempo en comer, cosa que realmente sí que recomendamos que comáis tranquilos, sin prisas, concentrados, pero si empezáis a ver que ese tiempo ya se excede de lo normal, pues también puede ser un signo de alerta. Y por último también que veamos que el paciente está evitando alimentos y normalmente es porque no lo puede tragar bien y no se sienten seguros de ello. Y por tanto, vamos a hablar de aquellos alimentos a los que desde mi parecer hay que prestar especial atención. Hay muchos que a lo mejor en vuestros casos lo tragáis perfectamente, pues entonces no hay que eliminarlo. Siempre hay que ir eliminando lo mínimo posible, ¿vale? Pero en general la experiencia y bueno, diferentes estudios pues dicen que este tipo de alimentos son de difícil deglución en general y que por tanto va a aumentar el riesgo de atragantamiento. Así que vamos a ir hablando poco a poco de ellos. Este documento también que he copiado aquí, que hay otra parte en la siguiente diapositiva, también se os ofrece en estas consultas individuales que estamos teniendo. Y no solo se ofrecen los alimentos peligrosos, sino es muy importante siempre también dar soluciones en otro lado. Si no, el paciente se encuentra un poco desangelado. Así que venga. En primer lugar, las texturas mixtas,
¿vale? Es esa mezcla de sólido y líquido. Por ejemplo, ahora la típica sopa de fideitos o de arroz o una leche con cereales, un yogur que tenga trocitos. ¿Qué ocurre? Que al tener dos texturas, pues a la garganta le cuesta mucho más trabajo realizar ese trabajo y por lo tanto podemos encontrar soluciones como por ejemplo, en vez de una sopa con fideo, pues una sopa con sémola de trigo o de arroz. En vez de la leche con cereales, pues el batido de la leche con cereales o galletas o hacerla un poquito más textura pudding, un poquito todo más espeso. Y el yogur con fruta troceada, pues nada, trituramos la fruta y nos comemos el yogur tranquilamente. Luego también alimentos sólidos que desprenden líquidos al masticarse. Lo que hemos hablado un poco antes también de la gelatina, ¿vale? Cuando lo introducimos en la boca tenemos un trozo de algo, pero justo cuando lo mordemos o roza nuestra lengua, se sueltan líquidos. ¿Eso qué hace? Pues que al final sea también una doble textura. Algunos ejemplos, sobre todo en este momento, son las frutas, ¿vale? La sandía, las mandarinas, las naranjas, las peras de agua, las uvas, sobre todo también, además porque son esféricas, la gelatina. ¿Hay que dejar de comer fruta? No, simplemente elegir, o bien en el caso de algunas frutas, em, algunas que sean un poco más enteritas, porque así no van a soltar tanto líquido, o elegir otro tipo de fruta, como puede ser el plátano maduro, el cual podemos chafar de una forma muy, muy fácil, la manzana o la pera al horno, en realidad cualquier fruta que nos guste, lo que pasa es que lo típico es la manzana o la pera. Ya luego pasar a las compotas de frutas o incluso triturados o batidos de diferentes frutas según nos vaya apeteciendo. Pasamos a los alimentos crujientes que se desmenuzan en la boca. Volvemos a lo mismo. Tú tienes un trozo de alimento que al justo masticarlo se vuelve en un montón de trocitos. Eso es súper difícil de gestionar, en este caso ya no solo por la garganta, sino también por la lengua, porque se te mete por todos lados y es difícil de formar el bolo. Algunos ejemplos, pues el pan tostado, los biscotes y los picos, las galletas, cualquier mil hoja, las patatas estilo chips, los quicos o snacks con semillas o frutos secos que al morderlo pues vayan a dispararla por todos lados de nuestra boca. Las soluciones, pues realmente son muy fáciles. Utilizar en vez de pan tostado o biscotes, pues un pan de molde o un simple pan sin tostar. Galletas trituradas o mojadas en la leche, que van a hacer que se queden como una textura pudding. En vez de patatas chips, pues patatas cocidas o en puré. Y en vez de snacks de semillas, pues directamente la crema de frutos secos 100%, las cuales cada vez ya aquí en España también la encontramos en más supermercados. Seguimos con alimentos que se pegan al paladar. ¿Vale? En esta ocasión, sobre todo va a afectar más cuando tenemos afectación en la lengua, porque no podemos quitarlo de aquí. Además, es algo como súper molesto, que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Suele pasar con pues, o croissants, así estilo bollería, algo que le hayamos añadido leche condensada o miel, incluso en las croquetas, si la bechamel es así de esta textura, un poco como la leche condensada y tal. Como decimos siempre, soluciones siempre hay. Pues comer esa bollería mojada en leche o triturada en ella. Tomar la miel o la leche condensada disuelta, bien sea en leche o en el yogur, para que deje un poco esa textura tan espesa que tiene, ¿vale? Tan pegajosa. Y por último, pues por ejemplo, en vez de unas croquetas, que al final también el frito ese se desprende muy fácilmente, pues consumir, por ejemplo, unos buñuelos de bacalao que son mucho más compactos. Seguimos con los alimentos resbaladizos o de forma redondeada. Pues en este caso, aceitunas y altramuces,
La pasta también a veces, porque nos la metemos en la boca y sin querer ya se ha tragado. Y las legumbres enteras, como hemos dicho antes, en el caso de antes por el pellejito, pero en este caso es por la forma esférica que suelen tener. ¿Y qué podemos comer? Pues en vez de digamos, un picoteo de aceitunas y altramuces, pues poner un picoteo de hummus y guacamole, ¿vale? Y no pasa absolutamente nada. En vez de pasta, pues intentar consumirlo en formato lasaña o canelones, que ya siempre están más comprimidos y no son tan absorbibles. Y las legumbres, pues tomarlas o bien en formato hummus, como hemos dicho antes, o muy cocidas y sin piel, o incluso ya trituradas. Continuamos con los alimentos con semillas. Pues aquí en este caso muchas verduras, el tomate, el pepino, calabacín y berenjena y algunas frutas como la mandarina o los kiwis. En este caso, o bien los comemos triturados o elegimos cualquier otra fruta o verdura que no esté ahí. También el grado de maduración afecta, porque en el caso de, en muchas ocasiones, el calabacín y la berenjena, cuanto más pasado esté, más pepitas tiene. Entonces, tener un poquito de cuidado, ir jugando según nuestro grado de disfagia, e intentar normalizarlo lo máximo posible. Y por último, los alimentos muy fibrosos, como puede ser la alcachofa y el espárrago, la piña o la ternera. ¿Por qué? Porque al final como esos hilos, esas fibras que desprenden, pues tanto que se nos pueden hacer un poquito de lío en la garganta o no lo podemos masticar bien, que se nos quede por la boca y finalmente crearnos un problema. Y la solución sería tomar estas verduras en puré, intercambiarlos por otras, que como ya he dicho es que hay muchísima variedad de frutas y verduras. Y en vez de tomar una ternera a la plancha, pues tomar la ternera picada, bien jugosa, para que no se desmenuce, o simplemente tomar otro tipo de carne. Por tanto, realmente ya bueno, voy a volver, hemos acabado esta parte donde os hago mención a todo lo que deberíais tener en cuenta y un poco a todo lo que deberíais saber en torno a la disfagia en grandes rasgos. Pero vamos a continuar un poquito más, ya que esto también lo añado en los documentos de disfagia hablando de los enriquecedores nutricionales naturales, en este caso triturados, porque pienso que enriquecer en alimentación sólida siempre es más fácil, pero en los triturados nos perdemos un poquito más. ¿Por qué? Porque la disfagia, como hemos dicho, es la dificultad para comer. La dificultad para comer en muchas ocasiones pues causa pérdida de apetito o desapetencia por la comida porque estamos un poco cansados de tener que estar mirando todo, o de que tengamos miedo. Todo ello conducirá a una pérdida de peso y por tanto a una desnutrición, que es justamente lo que hemos dicho que no queremos que ocurra en esta enfermedad. Por tanto, es muy importante que contemos con alimentos que con poca cantidad aporten muchas calorías, es decir, una alta densidad nutricional. Yo siempre les digo a los pacientes a los pacientes que están desnutridos y con disfagia, que tienen que aprovechar cada cucharada y por tanto en cada cucharada debe haber una densidad energética importante. No vale eso de no tengo hambre, me voy a tomar un caldito, pues que eso es igual a un vaso de agua. O voy a tomar, sin darnos cuenta, nos tomamos de postre un yogur desnatado. No pierdas esa oportunidad. Tómate un yogur griego o un yogur alto en proteínas, que aparte son más espesitos y suelen tolerarse mejor. Es ir pensando un poquito en cada comida que hacemos. Y por tanto, aquí os he puesto una tabla de alimentos que podemos o triturar o disolver fácilmente para esta alimentación triturada y que no van a aumentar mucho la cantidad del plato, pero sí van a aumentar esa densidad nutricional. La leche en polvo la podemos encontrar en todos los supermercados y simplemente añadir a tu café con leche, pues una cucharadita más de leche en polvo. No lo vas a notar y estás aumentando esa densidad.
también a los purés de verdura, ya que le da incluso una textura y un sabor que suele gustar a las bechamel o incluso a los batidos. Luego también tenemos pues el típico pan rallado, pues lo podemos añadir a los guisos, a las cremas o a los purés, ya que tampoco da un sabor que vaya a afectar mucho y como he dicho, pues estamos añadiendo ahí nuestras calorías. Los purés de patatas, lo mismo, a los guisos triturados, a las cremas, a los purés. Los quesos rallados o fundidos, podemos añadírselo a los triturados de verdura, a los triturados de carnes y pescado, a la pasta, al arroz. De esta forma estamos añadiendo un poquito de grasa y también sabor. Nata para cocinar o leche de coco. Siempre recalcando que en esta enfermedad y cuando hemos perdido una gran cantidad de peso, podemos permitirnos este tipo de alimentos, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí en este caso añadirnos a cuando hacemos una bechamel o a una salsa casera. Em, los yogures griegos contienen un aporte extra de grasa y realmente estás comiéndote de igual forma un yogur, por tanto no te va a costar más trabajo. Todos estos lácteos altos en proteínas que cada vez estamos viendo más en los supermercados, realmente la proteína que tienen añadida es la proteína de suero de leche de vaca, que es la proteína que van a llevar también la mayoría de suplementos alimenticios que os puede recetar vuestro médico. Ya los encontramos en un montón de formatos, leche, yogures, batidos, natillas, flanes, pudding, cada vez más. Seguimos con los frutos secos en polvo. Yo entiendo que un fruto seco sólido es algo que también, pues eso, suelta muchas virutitas y no es nada seguro. Pero tenemos los frutos secos en polvo, como el cacahuete en polvo, y como digo, incluso al café con leche le da un buen sabor, no lo notamos y podemos crear incluso salsas diferentes. Es decir, hay que jugar un poquito. También las cremas de frutos secos, la cual podemos añadir a las ensaladas, a tostadas, a fruta troceada. El cacao en polvo, el chocolate negro para esas preparaciones un poquito más dulces. Por supuesto, añadir mayor cantidad de aceite en las comidas y en este caso también podemos utilizar salsas de buena calidad como un tomate frito, un salsa verde o incluso mayonesas que estén hechas con aceite de oliva. Y por último también el huevo batido o revuelto que se puede añadir a las sopas, a los purés o a otro tipo de salsas caseras o incluso postres. Seguramente habrá muchos más, ¿vale? Pero yo os presento estos ya que son alimentos que podemos o tener en casa o conseguir fácilmente en cualquier supermercado. Y por tanto, no está de más que tengamos algunos de ellos en casa, los que más nos gusten y lo aprendamos a utilizar en nuestro día a día. Y sí que quería, aunque en este caso no es la parte que lleva una nutricionista, pero recalcaros que en algunas ocasiones, cuando la nutrición oral ya no es suficiente, aunque estemos haciendo todo lo posible por enriquecer esos platos y por comer bien, en muchos casos no es seguro, no es suficiente y sobre todo cuando no se asegura de ninguna de las maneras pues nuestros médicos nos ofrecerán la opción de poder llevar una sonda por gastrostomía, en este caso las típicas sondas PEG, las cuales las llevamos aquí en el estómago y nos van a facilitar la vida muchísimo. Que a mí lo que me gustaría recalcar es que eso no significa que vayamos a dejar de comer por boca. Tú puedes comer por boca y suplementarte, porque no estás llegando a los requerimientos que necesitas, por la sondita. Y no ocurre exactamente nada. Te va a ayudar a mantener o recuperar el peso y por tanto va a reducir ese riesgo de desnutrición y por lo tanto poder mantener un mejor pronóstico. Como digo, es la última opción y no es una recomendación nutricional como tal, pero siempre veo que a veces se trata como, no sé, como incluso una amenaza. Si no comes, vas a tener que ponerte sonda. Bueno, es que hay veces que es totalmente necesaria y de verdad que en muchas ocasiones he tenido pacientes que dicen, Buah, es que
ahora me encuentro bien, porque no tengo que hacer ese esfuerzo por comer 5.000 calorías al día. Entonces, que entiendo que asusta un poquito, pero que siempre esté ahí, que se escuche al médico cuando te lo está explicando y no nos cerremos en banda. Ya vamos a terminar, pero así un poco para resumir, me gustaba recalcar 5 errores frecuentes en la alimentación para la disfagia. Y es que en muchas ocasiones comemos demasiado rápido o incluso distraídos porque no se le da la importancia que merece a la alimentación. Y lo que deberíamos hacer es tomarnos un tiempo para cada bocado y concentrarnos en ello. Beber líquidos sin espesar, ya que en la mayoría de ocasiones sí que pensamos en ciertos alimentos, pero no en el líquido. Y como ya hemos dicho antes, la mayoría de personas con disfagia comienzan por el líquido. Y por tanto aquí simplemente adaptar la textura con espesantes comerciales. Comer alimentos muy secos, como galletitas, picos o carnes secas. Como hemos dicho, pues añadir salsa, más aceite de oliva o incluso caldito para que estén bien jugositas. Comer en una mala postura, ya que en muchas ocasiones pues estáis cansados, estáis tumbados en el sofá, pues a la hora de la comida hay que intentar ponerse a 90 grados, que esté la espalda bien recta y que lo hagamos con la mayor seguridad posible. Y bueno, en general no adaptar las texturas. En muchas ocasiones los pacientes vienen una y otra vez y me dicen que sí, que han tenido incluso atragantamientos pero que no, que no adaptan la textura y de verdad que es que cuando aprendáis a manejaros en este tema, os facilita muchísimo la vida y vais a aprender otra vez a tener ese placer por comer sin estar atormentados por si va a haber un atragantamiento o no. También hacerlo por vuestros familiares, por vuestros cuidadores, ya que ellos lo pasan muy mal si de repente tenéis un atragantamiento. Así que hay que tomar medidas. Como conclusiones, pues la disfagia desgraciadamente es bastante frecuente en ELA. Hay que adaptar la textura de alimentos y líquidos porque va a mejorar sobre todo la seguridad. Mantener el peso es fundamental y no solo el peso, sino con una buena composición corporal y que sobre todo la alimentación debe ser segura, nutritiva y agradable. Por tanto, muchas gracias, espero que os haya servido y ahora pues voy a intentar responder todas las preguntas si están en mi mano. Bueno, muy bien, María, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy, muy instructivo y muy interesante, muy ameno. O Gracias. sea que abrimos turno de preguntas. Seguro que todo el mundo lo de comer sí que es algo que no nos saltamos nadie y que tendrán dudas y ganas de aclarar algo. Venga, ¿quién abre fuego? Yo, María, quería agradecerte que has empezado el taller diciendo que la disfagia puede producirse en la ELA, pero no tiene que producirse en todos los pacientes de ELA. Y eso es algo que, aunque nosotros lo repetimos, muchas veces no lo creen, ¿no? Porque somos la asociación de pacientes, pero hay personas que Claro. afortunadamente no van a tener esa aceptación. Por supuesto, igual que a lo mejor tengo a pacientes que desde el principio pues han tenido problemas para comer, pero no tienen afectación espinal y andan perfectamente, pues puede haber el caso contrario o tener una disfagia muy leve que realmente no va a afectar tanto. Entonces, está bien tener las herramientas, pero también tener claro y no asustarse que no tiene por qué ocurrirnos, ¿vale? De todas formas, yo creo que es interesante porque no solo el caso puede ser la dificultad para tragar, sino que a veces incluso la situación, la preocupación, un poco de debilidad muscular hace que haya esa especie de inapetencia o de decir, bueno, dejar la comida un poco aparte, ¿no? Entonces, ese creo que es un mensaje muy bueno de cómo hay que pensar en ella. Lo peor en la alimentación yo creo que es la improvisación, Sí, sino muy bien. pensar en ello para comprar las cosas adecuadas y que la comida sea un acto un poco de autocuidado, ¿no? Sí, Y hay que entonces organizarse. organizarla, pensar.
incluso, por ejemplo, muchos pacientes de ELA, pues a lo mejor ellos no podrán, por lo que sea, preparar la comida, pero sí que pueden decir pues a alguien que llega de cuidador nuevo o lo que sea, o al propio cuidador, facilitarle Claro. ese tipo de cosas. Pues a mí lo que me gusta es el aguacate, ¿no? Que es un alimento magnífico, cremoso y que se puede hacer de muchas maneras. Y luego, ahora viene una época estupenda, ¿no? Con nuestros salmorejos y Claro. los helados, pensar en Sí, los sí, sí. helados, que es una forma muy nutritiva y que siempre se puede tener en casa, ¿no? O sea Sí, que... vamos, esto nos ocurre no solo en ELA, en mm, muchísimas patologías que la alimentación es como que no lo tenemos tan, bueno, pues eso, cuando es un paciente oncológico, pues lo más importante es el tratamiento oncológico. Cuando es en ELA, pues aquí en este caso neumología, neurología. A los pacientes tienen como muchas ganas de ir a ese tipo de médico porque yo lo entiendo, les dan más información sobre su enfermedad, pero también hay que pensar que es que la alimentación es algo que vamos a hacer pues mínimo 2, 3 veces en cada día. Entonces es importante que lo hagamos bien. Eh, ujú, y la planificación es clave, pero en todo tipo de... Vamos, es que yo misma no podría vivir sin planificar mis comidas porque por tiempo, ya te digo yo que no comería nada bien si no me planificara. Y en los casos en los que hay desapetencia por la comida, aún más. Porque si tú piensas en el momento de comer, ay, a ver qué como, y no tienes ganas, pues seguramente no te vas a hacer una comida nutritiva. Ahora, si tú el domingo te has sentado y has dicho, venga, esta semana, ¿qué podemos comprar? Y haces un listado de lo que te apetece, de lo que te ha ido bien otras veces, y haces tus comidas un poquito el planning, pues ya verás cómo todo va mucho mejor. Así que, Hay una preguntita por el chat. vale. Por ejemplo, alguna persona que tiene dificultades para hablar o prefiere hacerlo, pues estupendo. Y pregunta, ¿sería conveniente que la persona comiese sola para que no hubiera interferencia? Hombre, pero sola se refiere sin ningún tipo de supervisión. o- A lo mejor no Realmente, has a dicho ver, lo de hablar y beber, pues vale. cuando comemos en familia, A ver, sin el resto de la realmente, familia pone, sin el resto de la familia. realmente, vamos, no voy a ser yo quien os diga que os apartéis y os vayáis vosotros a otro lado. Pero simplemente, pues quizás sí que podéis comer vosotros y en muchas ocasiones necesitáis ayuda, pues a lo mejor antes coméis, ya estáis tranquilos y ya reposáis en la mesa cuando los demás estén comiendo y ahí aprovechas para hablar, pero no tiene por qué ser solo tampoco. Simplemente es pues que en el momento de tragar tú estés bien concentrado y no te interrumpan o no. Pero bueno, tampoco tiene por qué ser mm. solo. Pero yo creo que es interesante ese punto porque, como tú acabas de decir, ¿no? O sea, una cosa es nutrirse, o sea, Claro, tomar los elementos que uno necesita para vivir, y otra cosa es la alimentación como disfrute, como participación, que eso efectivamente se pierde en parte. Entonces, lo que has dicho yo creo que está muy bien, ¿no? Si va a haber una comida familiar que el ritmo de las otras personas no es el mismo, pues puedes ir haciendo la nutrición, por decirlo así, antes y después pues compartir con el postre o el helado o lo que sea con los que están comiendo, ¿no? Y claro, por eso es eso sí importante que organizarse. permite... Mm, Sí, es que entiendo que luego también cada familia, cada situación es mm, diferente. También hay que entender a los cuidadores, siempre os apoyo mucho porque, bueno, es que pues, es complicado. Entonces, que también luego, pues, cada circunstancia, a lo mejor hay gente que trabaja y es que llega muy tarde y el enfermo no puede esperar hasta esa hora. Es decir, cada uno debe organizarse en su casa dentro de lo que cabe, de la forma que más feliz le vaya a hacer y que más cómodo vayan a estar todos. Entonces, como os digo, sentaros y pensar en este tema y hacerlo de la mejor manera posible. Y sobre Yo todo, quería preguntar, venga, Guillermo, adelante. ¿puedo? sí, 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 Guillermo, sí, claro. Hola. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos.
y bueno, felicidades María y por esta conferencia y a todos los organizadores. Gracias. Yo quería preguntar una cosa, no sé si tú, María, o a lo mejor es Emi la que me tiene que contestar. Vale. Yo creo que no tengo disfagia porque yo la alimentación la tolero bien, los líquidos también, y no tengo ese problema todavía, que espero. Pero bueno, ya el cansancio de hablar y eso sí lo tengo. Pero me está ocurriendo que no comiendo ni bebiendo, bueno, bebiendo algunas veces sí me pasa, ¿no? Que es como si cuando te vas a reír de algo, expulsas el líquido. O bien también lo que me pasa es que me entra como una tos, una piquiña de tos, que termino estornudando 3 o 4 veces. Mm. Yo no sé si eso es algo también debido a esa enfermedad o es una cosa que me pasa a mí personalmente, A no ver, lo sé. yo creo que ahora también que diga Emilia que por supuesto está mucho más formada en este campo que yo, pero lo que yo creo es muy difícil hacer un diagnóstico de esta forma, ¿vale? Incluso peligroso. Sí que a lo mejor deberías comentarlo cuando tengas cita en tu... ¿De qué área eres? ¿De qué? Guillermo. Estoy en Sevilla, Vale, Ujú. pues cuando te toque la Virgen consulta, del Rocío. cuando te toque la consulta, pues transmite esto y bueno, quizás podrían hacerte ese primer test de disfagia, de las texturas, para ver qué tal, porque quizás tú crees que tragas bien, pero a lo mejor ese líquido con un poquito de espesante o simplemente tomar líquidos un poquito más espesados de por sí, te encuentras que ya no te ocurre. Entonces, pienso que es importante a lo mejor que te hagan esos test, pero Emilia seguro que te va a contestar mejor. Bueno, yo creo que, claro, hablamos siempre de beber líquidos, etcétera, pero lo que no hablamos es de que estamos todo el día tragando Tragando. saliva. O sea que el hecho de la saliva se Sí. está produciendo constantemente y eso hace que, sin darnos cuenta, estemos todo el día tragando la saliva. Hasta que nos damos un poquito de cuenta, que es lo que yo creo a ti te está ocurriendo, ¿no? Sino que esa sensación un poco como de cuerpo extraño, ¿no? Esa piquiña, esa sensación, Exacto. pues sí puede ser un poco que la saliva o a lo mejor algún resto de comida que ha quedado de la alimentación anterior, pues aquí en la entrada de la garganta tenemos unos pilares, tenemos unas zonas, unos recovecos donde a veces esa comida se queda ahí cuando ya digamos que los músculos no controlan tanto, ¿no? Hacemos tantas cosas de forma inconsciente que cuando lo notamos nos llama la atención. Yo creo que, aparte de lo que ha dicho María, sin duda, y ha de consultarlo, pero uno, después de las comidas, tener un aseo muy exquisito, aclarando muy bien toda la garganta y eso, para evitar esos restos de comida que quedan, que no nos damos cuenta, y también que produce más saliva y puede quedar ahí en los lados, ¿no? Y luego tender a aclarar. Yo le quería comentar a María, porque hablamos de la alimentación, pero el agua es algo que en la vida es importantísimo. Y la prueba es la resistencia. Seguro que a muchos de vosotros os ha pasado que os dan los espesantes, pero los espesantes se quedan en un armario y se usan poco. O sea, es como quitarse algo muy, muy primordial, ¿no? Entonces, eh, yo quería comentar, el agua muy fría, incluso en Sí. forma de cubito, tiene mayor densidad. Es muy agradable al tacto, limpia un poco lo que Guillermo estaba comentando, que te despeja esa garganta y puedes hacer como gárgaras. Y además, el agua muy fría o incluso el agua con burbujas se traga mucho mejor. Y acompaña a veces alguna cosa que haya que tragar, que ahora iba a comentar otra cosa. Entonces, ahí podemos alargar el beber agua enfriándola mucho o tomando agua con gas. Porque la verdad es que nos cuesta renunciar al agua pura y cristalina, ¿verdad? A todos. Pero también ahora los espesantes van mejorando y se pueden ir graduando poquito a poco, porque más ahora cuando viene el verano y eso, la hidratación es vital para que estemos lo mejor posible, ¿no?
No sé, Guillermo, si te he aclarado un poquito, Sí, pero sí, vamos, podemos me ha seguir, aclarado. De seguir todas hablando. formas, yo después de cada comida, pues me doy con el limpificador para que no se Ajá. quede ningún resto en la boca ni nada. Y vamos, la Mm, limpieza de bucal la llevo muy al régimen, muy a rajatabla, mejor dicho, ujú, ¿sabes? Pero vamos, muchísimas gracias. mm. Hay una cosa que quería comentar. Bueno, lo primero es la importancia de hablar con alguien de nutrición, porque cuando se va a las unidades multidisciplinares, que como decía María al principio, hay tantas cosas que tocar y que hablar y que siempre parece que son más importantes, ¿no?, que la alimentación. Y entonces los consejos nutricionales, cuando ya es tarde, se ha pasado mucho tiempo, tienden a ser prohibitivos, ¿no? O sea, no tome tal, no coma lentejas porque tienen caldito, no coma naranjas. Entonces son negativos, ¿no? Porque tendemos a decir, por Dios, este paciente que no tome eso. Y lo bueno de ese tipo de talleres o de las consultas que podéis tener con ellos es que son en positivo. O sea, todo lo que sí puedes tomar, que normalmente es todo, pero preparado o pensado un poquito de otra manera, ¿no? Entonces, saltamos del prohibitivo al positivo, ¿no? Y eso siempre está bien, siempre Eso creo nos que es ayuda. bastante importante, pero vamos, en todas las patologías siempre es verdad que hemos tendido eso, a eliminar. El paciente dice, ¿y qué como? Realmente, si lo Hay ves, sí que otra puedes comer todo. preguntita, perdonad, Ah, María, sí, sí. por pasaros preguntas de buenas tardes, me gustaría consultar si existe alguna indicación o recomendación para recién educar si existe disfagia, por ejemplo, a líquidos, ¿no? Porque ha comentado Guillermo que lo hace con el irrigador, ¿no? Que es ese cepillo eléctrico, ¿verdad? Que tiene agua. ¿Y cómo lo haría cuando tiene esa, digamos que, dificultad para los líquidos, ¿no? Hacerte una buena higiene bucal. Pues realmente me parece muy buena pregunta porque además voy a ir a buscarlo directamente porque realmente ni me lo había planteado ni nunca me lo habían preguntado. Así que, Ahí tenemos un taller de YouTube con una odontóloga ay, que colabora con la Fundación Miquel Valls, que es la fundación catalana referente en España. Y creo que hago comentar a ella no sé si te acuerdas de aquel taller, pero algo comentaba que incluso era ponerse solamente poco producto dentro de lo que era el cepillo, cepillarse siempre, digamos, con la boca hacia abajo, incluso a veces en la ducha, si te manchabas mucho. Y la persona se llama Luisa, no sé si nos conocemos o no, pero si no te paso mañana el enlace porque la odontóloga recalcó muchísimo, además Guillermo, lo que has dicho, dice ella, mi experiencia con los pacientes era que siempre quedan algún resto, incluso ella decía que con el propio dedo, que había una especie como de algo que te pones en el dedo y lo hicieras con el dedo, porque la cantidad de restos que quedaban que no nos podíamos imaginar. No sé Sí, si tienes sí. alguna recomendación con tu experiencia. No, yo quería aprovechar porque es importantísimo el cuidado de la higiene dental, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? O sea que dentro de todas esas cosas que pasan un poco al segundo plano, como menos importante, yo le pasaría al primero, que es ir a hacer una buena revisión al dentista, ¿no? Y arreglar todas esas piezas porque parece como que eso, eh, bueno, ya lo haremos, ¿no? Y es importante porque esa salud dental va a ayudar muchísimo luego para esa higiene y para mantener una mejor calidad también de alimentación. Y respecto a la higiene que estaba comentando también Luisa, y que es lo que comentaba Guillermo, bueno, pues ir buscando también, como la alimentación, ¿no? Truquitos para que sea, uno, a veces cepillarse la boca es un ejercicio importante, o sea que, bueno, pues ir pasándose al cepillo eléctrico para que no tengas que hacer tú tanto esfuerzo y que la higiene dental sea realmente buena, ¿no? Luego, ese tipo de limpieza con tipo gárgaras un poco, pero siempre con esa postura hacia adelante para que no pase a la vía a tragar o a la vía respiratoria. O sea que en casi todo lo que hay es
tiempo y pensar en, o sea, no hacer las cosas sin pensarlo, porque se puede hacer todo, pero es verdad que requiere otro tiempo, ¿no? Es hacerlo todo con más tranquilidad, pero hacerlo a conciencia. A mí no, creo que hay una pregunta que me hacen muchísimos cuidadores. Yo hoy no he salido aquí por no, que no pasara sin hacerla, que es ¿qué hago cuando empieza la tos? Cuando Cuando empieza, empieza, ¿qué? Cuando empieza la tos de mi familiar, de mi marido, de mi madre, empieza a toser, ¿yo qué tengo que hacer? Porque algunas personas dicen, le doy un poquito de agua, le doy un poquito la espalda, me pongo prohibido, nerviosa prohibido. y lo levanto, lo siento, bueno, al final le damos una paliza al pobre. Y creo que las dos miradas, tanto Emi como neumóloga, como María, tu visión, ¿qué tengo que hacer cuando hay esa tos que tampoco es un atragantamiento? Ujú. Yo creo que aquí Emilia, aquí en la... Vale, vale. Pues sobre todo lo que has dicho, tachado, no dar agua, no tienden, pero eso nos pasa a todos, o sea que tú te atragantas y en casa te empiezan a decir qué te pasa y tú no puedes ni hablar, ¿no? Y te empiezan, y el golpe en la espalda, pues ya todo, eso ya todo el mundo casi lo sabe, que lo único que hace es que si hay algún objeto extraño, o sea, algún objeto ahí en la garganta, lo mete más hacia adentro, o sea que prohibido e intentar dar agua o hacer muchas cosas, pues no. Eh, lo más aconsejable, si es que no se tiene todavía en casa ningún tipo de aparato que ahora comentaremos, pero en un atragantamiento es, uno, mantener la calma, dos, poner la postura hacia abajo, con la cabeza un poco hacia abajo, para intentar que esa tos también sea lo más efectiva posible y que el objeto o la sustancia se vaya hacia la boca. Y a partir de ese momento, si el atragantamiento realmente es importante y hay que ayudar porque la tos no es efectiva, pues posiblemente ya os hayan comentado algún tipo de maniobras que son la maniobra de Henley, que es ayudar apretando un poco aquí sobre el esternón para que la tos sea mucho más efectiva y salga lo que hay en la garganta. Estamos hablando de casos de que el atragantamiento sea realmente porque algo de un tamaño más o menos considerable está en la garganta. Si simplemente es esa irritación, esa piquiña o esa tos que no llega a ser muy efectiva, entonces mantener la calma y la propia saliva va limpiando poquito a poco la garganta. Y si hay calma, entonces sí que a lo mejor dar un poco de agua así muy fría, pero simplemente para limpiar la vía aérea. No intentar tragar porque a veces se puede complicar todavía más el tema. Si la tos realmente ya está siendo muy ineficaz, esa tosecita que suena pero se nota que no arrastra casi aire, pues sin duda entonces ya tiene que entrar las maniobras de ayuda a la tos que el fisioterapeuta o bien de la unidad multidisciplinar o ya el que esté atendiendo o a través del neumólogo, vaya enseñando tanto al paciente como a los cuidadores o familiares cómo hacer esa tos más eficaz, ¿vale? Tanto porque para la tos hace falta meter aire para adentro, que a veces ya hay menos capacidad, y sobre todo para aumentar esa presión de aire que arrastra la sustancia que sea hacia afuera. Y para eso empujar en el abdomen de abajo arriba o empujar encima del esternón ayuda mucho a que el aire salga a presión. Pero eso ya lo tiene que ir enseñando un fisioterapeuta. Ya, si es necesario, se pasa a tener un aspirador en casa, una sondita de aspiración, o pasar al AMBU, que no sé cuántos de vosotros tiene el globo para ayudar a respirar y a echar más, a que sea más eficaz la tos. Y luego está el tosedor mecánico. Todo eso son artilugios que te ayudan en ese momento, pero que evidentemente cuando el paciente ya tiene eso, pues ya el neumólogo y los fisioterapeutas han ido haciendo su trabajo, pero pasito a paso. Muy bien, bueno, pues muy bien, muy aclarado. Y ya pues las últimas consideraciones, dice, habéis hablado de los moldes tipo Smooth Food. Son geles y moldes para que la comida tenga una forma de alimento específica sin necesidad de que aparezca un puré siempre.
Eso no lo hemos hablado como tal, pero sí he recalcado que sobre todo jugar con el tema de los colores, hacer a lo mejor las cositas en separado para que luego eso hay, ponéis recetarios de disfagia en internet y hay un montón de cositas que es verdad que a mí algunas me parecen que no todas son luego asequibles de hacer en tu día a día en casa, pero hay muchas que sí. Por ejemplo, el jugar con los colores me parece que deberíamos hacerlo sí o sí. Pero que luego hay como un montón digamos, de aparatitos, por decirlo de alguna forma, para hacer mil cosas, como en la alimentación normal, tú puedes conformarte con todos los días tomar tu filete de pollo o hacer unos guisos increíbles, pues aquí nos pasa un poquito lo mismo, ¿eh? Ya es, depende de cada situación. Perfecto. Creo que Elena lo comentó en la sesión pasada. Mm, Sí, Habló ¿no? ¿Verdad? De esos sí, moldes para dar formita y sí. al final la comida, como dice Eni, y sobre todo en España, es un acto que casi es un ritual, ¿no? O sea, que quiero decir que bueno. Y Mira, Manuel Rodrigo, que es muy buenas charlas en Galicia, yo soy de Galicia. gracias. Bueno, y quería comentar una cosa que se olvida mucho cuando va a la unidad. Se dice mucho el ir cambiando las texturas, etcétera, pero luego te encuentras que muchos pacientes luego se tienen que enfrentar a una ristra de comprimidos y de cápsulas enormes y nadie les ha explicado si se pueden las machaca, o sea, se Sí. machacan o hay comprimidos que sí se pueden machacar, otros que no, pero sobre todo, bueno, María, tú puedes, pero sobre todo tener en cuenta que casi hay una variedad enorme de fármacos que es el mismo comprimido, pero en modo gel, jarabe o lo que sea. O sea, recordarlo porque si no, a veces se vuelve una Sí. pesadilla cuando llega la hora de la medicación el machacar ese polvito que se queda en la garganta y que es tan molesto. O sea Mm. que recordarlo al ir a la, Elena, a la sí. unidad, ¿no? Y decir, oiga, podemos cambiar de Sí. textura, ¿no? Que hay veces que con un clic y cambiar el formato mejora muchísimo la cosa, pero es verdad que sí, que se olvida. Que si vosotros podéis preguntarlo, hay algunas que no hay, pero la mayoría sí. Entonces, preguntarlo y seguro que os lo cambian sin ningún problema, vamos. ¿qué puede haber? Bueno, pues ya no sé si hay alguien más con algún